smoking Zaza, whoa. I'm smoking Zaza, I'm smoking Zaza, whoa. Whoa, 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 yeah, whoa. I slide with that chopper. I want the yen, yeah, I want the dollars. Skinny petite, yeah, she a model. I want some Christian Dior's and Prada. She call me daddy, she call me papa. CSC, yeah, I want them commas. I am the GOAT, I am not a llama. Talking that money, then hit my line. Plain Jane, no, I can tell my time. And the good drink got me out of my mind. Sipping on red with a red eye. She like my dress, she say I'm fine. Kick her out the crib, I tell her bye-bye. And shout out to Tibbs, you know that's my guy. I've been blowing up lately. My old friends looking crazy. My ex wanna have my baby. Sipping Tussy got me lazy. I'm a billionaire like Jay-Z. Back then they tried to play me. I love the ones who hate me. And now my exes claim me. Tana gon' slide with that chopper. Shot it on me and she too bad. Baby, I don't know, you better move back. They said you was the one that was too sad. Tried to run up on me, then he ran back. Trap say, give him a damn tan. I get the Rockies, I feel like the bad man. She see the guap and she doing a handstand. Bitch, I be solving my problems. I just be making my dollars. It's the agents, what they call us. I get a check and I'm hitting them all up. Really, I do not give one fuck. I had to go and just boss up. You try to cross me, you crossed up. You made a mistake and lost up. I slide with that chopper. I want the yen, yeah, I want the dollars. Skinny petite, yeah, she a model. I want some Christian Dior's and Prada. She call me daddy, she call me papa. CSC, yeah, I want them commas. I am the GOAT, I am not a llama. Talking that money, then hit my line. Plain Jane, no, I can tell my time. And the good drink got me out of my mind. Sipping on red with a red eye. She like my dress, she say I'm fine. Kick her out the crib, I tell her bye-bye. And shout out to Tibbs, you know that's my guy. I've been... Yeah, I came with a stick. Yeah, the color would do it. Yeah, I up and I out. Yeah, this bitch can't fool it. Yeah, I shoot at your butt. Yeah, I shoot at your shoe. Yeah, I'm taking her hands. Yeah, I take off your doodle. Yeah, I pop me an X. Yeah, and now it's a boo. I'm in your gang, you know. Yeah, okay, it's up in your gang, you know. Yeah, you can get steady for sure. Yeah, stay in your lane for sure. Yeah, blow out your brain for sure. Yeah, and with the op for sure. Yeah, ready to aim for sure. Yeah, I got a plan on my neck. I'm for the bitch on the jet. I got these diamonds so wet. I can go run up a jet. Yeah, I got these hells gon' ride. I got the hell gon' ride. I'm fucking out these hoes. Like it's good outside. What? It's a vibe. Every time I pop out. She's outside. When them guns pop out. Yeah, we some kids. What you talking about? Yeah, fuck them all. Run the ass out. Me and 50, I'm getting 50, too much money, this shit so 50, for these niggas, you can turn it to a 50, no fuss giving, no fuss giving, yeah.
talk a lot just to get hit. Yeah, you big for nothing, nigga. One nigga play and get hit with that stick. One nigga play and get hit with that fire. No, you ain't ready to die. I know some nigga that begging the seat. And I be with nigga that banging the fire. Getting a little nigga gone with these ties. But see a nigga, you know not to try. RIP on my day ones in the sky. He in the skies, you know he gon' hide. I really like to use cash. I'm in the parking lot stuck. By that 10K, got a tag on my stomach. Niggas be plotting, I stay with that 9. 20, 50s, 100s, count it all the time. Don't like window shopping, see it, I'm a buy. I'm in Saks Fifth, looking like a line. Yeah, got racks on my skinnies, I look like a lineman. Just bought a new money machine to count it. My wrist is a glacier, it's changing the climate. Slide with that Draco, this shit can get violent. Dirty my Fago, I'm pouring a violet. You need a plug, nigga, on the whole socket. Get on them drugs and take off like a rocket. SOS nigga could've been a life. All you see is foreign cars in the front yard. I hop out the coupe all black, now I'm looking suspicious. At the bank, I got perfect attention. I don't give a fuck about burning no bridge. It's a cold world, nigga, this shit get frigid. I swear this whole knows that's the what I'm saying. Whole sexual on the trap, told her run it, don't dribble. I'm popping my shit, bitch, you know this forever. Fuck on your hoe, beat it up like Mayweather. Wake up, I'm grabbing them racks off the dresser. Finna hit bodies and cost some Margiela. Yeah, the coupe got no roof. Call it 10K, finna pick up some suits. They know I'm hard, I'm throwing the ooze. They know I get up 4 gallons of goop. They know I'm militant, keep me some troops. Don't do a back end, that's what I do. I let the finesse, how about you? Flipping the pop and not cooking no soup. Clutching that rocket, it built like a flute. That bitch out of pocket, I gave it a boot. Perk got me stuck like a car with a boot. I feel like Biggie, just give me the loot. I'm in the parking lot stuck. My name 10K, got a tag on my stomach. Niggas be plotting, I stay with that 9. 20, 50s, 100s, count it all the time. Don't like window shopping, see it, I'm a buy. I'm in Saks Fifth, looking like a lion. Yeah, got racks on my skinnies, I look like a lineman. Just bought a new money machine to count it. My wrist is a glacier, it's changing the climate. Slide with that Draco, this shit can get violent. Dirty my Fago, I'm pouring a violet. You need a plug, nigga, on the whole socket. Get on them drugs and take off like a rocket. Okay, I'm in a, okay, I'm in a lamb truck, who's stopping me? I miss that slut, that's probably I slime with a snake, no op with me. Hellbound niggas in the car with me. I miss that hoe, like, honestly, man. We did the same shit, so I guess it's cool. All the best players forgetting the rules. Showing out drugs, we was sneaking in school. I'm in a Hellcat, who's stopping me? Mother Nature, only thing probably. He post pictures in the car with me. That stick up boyfriend, a op with me. On 30s with 30s, can't give it up. But Birdie got the wheel, it ain't hot to me. I'm on my fence and she living it up. Guess the whole world don't stop with me. Just bought mommy a Lexus truck. She feel like Faith and Nas with me. Hey, in the belly of the beast, but I made it sick. Be a princess, I gave her Rick. Hide my cup, cause they on my dick. She hurt my feelings and it made us rich. I'm so surprised, I'm taking it far. Rainy in heaven, I'm higher than her. I turn the car to the summer walk. I put a floor on, I'm feeling like wow. AJ just called me, she sick of the fans. Ashley told me to make her a song. I'm in the mix and I'm back on the Zans. If you was smart, you won't answer my call. Okay. I'm in a lamb truck, who's stopping me? I miss that slut, that's probably I slime with a snake, but no op with me. Hellbound niggas in the car with me. I miss that hoe, like, honestly. Okay. I'm in a lamb truck, who's stopping me? I miss that slut, that's probably I slime with a snake, but no op with me. Hellbound niggas in the car with me. I miss that hoe, like, honestly, man. We did the same shit, so I guess it's cool. All the best players forgetting the rules. Okay. I'm in a lamb truck, who's stopping me? I'm in a lamb truck, who's stopping me? Okay.
Told that bitch to keep moving. This my shot, I'ma shoot it, yeah. I ain't thinking about losing. Put my dick in the throat, she keep chewing, yeah. Butterfly girl, fly away. Send that hoe on the bed like Kane. Buying shit, I do on a name. I slide with a drink and a 40. Yeah. She love fucking niggas with money. I let shit on girls at the enemy. She thought this was my crib, this should be a B. She leaving you cause she had phone me. I'm not tryna fuck, told her cut on me. Back then I was broke, they ain't noticed me. Put the beam on the glass like a movie. I just missed the EP with the codeine. When I'm on the public, that's surrounding me. You got 10 rats on you, I got times 3. All my shit don't go, they gon' kill free. Baby sitting in the park like a daycare. She got Jump up at the coop, I'ma let you green. Look at all these diamonds on my neck, them bling. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, ingeniero. Bueno, hay 46, 47 conmigo. No hay más. A mí me sale 44, dije. 48. Bueno, yo creo que siguen inscribiéndose 49. Ayer habían 50 y ayer digo el martes. Había más de 50. Ingeniero, una consulta. Yo no pude ingresar a la primera clase. ¿Se va a acatar la modalidad presencial o vamos a esperar nomás a que den disposición las autoridades, o sea, de la decanatura? Es virtual hasta que nos avisen, hasta el primero, es lo que nos dijeron. A partir del primero tiene que ser ya presencial. O sea que el 2 de septiembre ya nos estaríamos viendo, jueves 2 de septiembre. Sí, de todas maneras no, jueves primero de septiembre. De todas maneras nos van a confirmar y porque tienen que arreglar las aulas, pues me imagino, ¿no? Claro. Estas son de más de 50 alumnos, seguramente se van a inscribir más. Al principio siempre se inscriben un montón, de ahí abandonan más de la mitad. Sí, dijeron, sí, ingeniero, que se va a esperar hasta que se ambienten las aulas, porque creo que es con distanciamiento y creo que tiene que hacer, y hay materias que tienen bastantes alumnos y tienen que buscar, creo, ambientar un aula. Sí, o será a dar la clase por grupo, no sé. Algo tiene que haber, sí. Pero la disposición es que se va a iniciar presencial. En esta facultad, en la facultad de tecnología, va a ser virtual hasta que nos avisen, porque no hay nada arreglado ahí. Claro, esa facultad es más grande, entonces necesita mucho más arreglo. Ni los baños funcionan bien, pues, ¿no? En la facultad de tecnología. Bueno, pero hasta que nos avisen vamos a hacer nomás en forma virtual las clases y los exámenes presenciales.
Muy bien, estamos en el inicio de qué es costo, qué es inversión, qué es presupuesto, qué es un gasto, ¿no es cierto? Siempre hay una confusión en esos términos. Y cuando hablamos de costos, bueno, el costo, ya vamos a ver una definición más adelante que tengo en una diapositiva, pero cuando hablamos de costo es una erogación de dinero para comprar, para adquirir algunos bienes que nos van a permitir tener, tener utilidades. Esa es la definición de costos. Inversión, ¿no es cierto? La inversión es esta misma erogación de dinero para adquirir bienes de capital. ¿Cuáles son los bienes de capital? Los bienes de capital son las maquinarias, son vehículos, son edificios, son terrenos, todo lo que está sometido a una depreciación. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos costos? Por ejemplo, si yo siempre pongo el ejemplo de la panadería, costo es cuando yo tengo que comprar la harina, tengo que comprar todo lo que se necesita para hacer el pan, ¿cierto? Si hay insumos, si es pan con queso, pues no el pan, el queso que viene con el pan, a eso es costo, ¿no es cierto? El gas que yo utilizo en el horno para hornear el pan es costo. La energía eléctrica que utilizo para las máquinas que hacen el pan, eso es costo, ¿no es cierto? Sin embargo, inversión es la máquina, la compra de la máquina, la compra del horno, la compra de un escritorio. Entonces, se dan cuenta cuál es la diferencia, ¿no es cierto? Entonces, no es lo mismo hablar de costo y otros hablan de inversiones como si fuera costo también. Y en contrapartida, a qué se refiere el gasto? Porque en muchos libros ustedes van a encontrar también como sinónimo de costo, gasto. Y el gasto también es una erogación de dinero, ¿no es cierto?, para adquirir cualquier bien, pero sin ningún propósito de obtener utilidades. Por ejemplo, gasto es lo que uno gasta en el pasaje de un micro. Gasto es lo que se gasta en alimentación o en vestirse, en satisfacer necesidades propias de las personas. Entonces, desde el punto de vista económico, o si se quiere decir desde el punto de vista de manejo empresarial, no es lo mismo el gasto, no es lo mismo un costo, no es lo mismo una inversión. ¿Sí? Entonces, las inversiones como vehículos, maquinaria, edificios, van a formar parte del costo a través de su depreciación. La depreciación, que es un dinero que se guarda, es un dinero que se tiene una previsión de tomarlo en cuenta, y que es una parte de lo que vale un bien de capital, pero dividido entre 10 años, ¿no es cierto? Porque los bienes de capital se deprecian
20, 10, 5 años. Entonces, a través de la depreciación va a ir a formar parte de los costos, todo lo que se refiere a las inversiones. Entonces, esa cosa lo vamos a ir viendo más detalladamente en los casos que vamos a ir explicando y que vamos a ir analizando cada uno. Pero en principio, esas es las definiciones. Por otro lado está el presupuesto. El presupuesto es algo muy importante en las empresas y incluso en la vida misma de cada persona. El presupuesto es sumamente importante porque nos define el camino hacia dónde vamos a llegar. El presupuesto siempre, previo a un presupuesto, hay un objetivo que cumplir. Definido el objetivo que se va a cumplir, se planifica las acciones que se van a desarrollar para llegar a ese objetivo. Y esas acciones que se van a desarrollar para llegar a ese objetivo que se pretende, necesitan recursos para cumplirse. Todas esas actividades que necesitan recursos para cumplirse es lo que se llama presupuesto. Por eso es que el presupuesto se lo considera como la etapa final de una planificación. Ustedes saben que hay varios tipos de planificación. Planificación a largo plazo, que son las de 5 años. La planificación a mediano plazo, que son entre 1 y 5 años. Y la planificación a corto plazo, que son las de 1 año. Las planificaciones a largo plazo se le llama hoy día planificación estratégica. Y entonces, todas las empresas tienen que tener una planificación estratégica. Pero para hacer una planificación estratégica, primero se tiene que tener objetivos estratégicos. ¿Qué es lo que se pretende conseguir con esta planificación? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Cuando definimos bien qué es lo que nosotros queremos como objetivo, podemos definir todas las actividades para llegar a ese objetivo en los 5 años, en 1 año, en 2 años, en 3 años, en 2 años que se pretende. Normalmente los presupuestos se hacen anuales. Entonces, después de esa planificación estratégica, cada año se tiene que hacer una planificación anual y esa planificación anual termina cuando se define un presupuesto. ¿Sí? Entonces, esa asignación de recursos para cumplir con esas actividades es lo que define el presupuesto. Por ejemplo, ustedes que son estudiantes, tienen un objetivo, ¿no es cierto? ¿El objetivo cuál es el de ustedes? El de, al final de 5 años, graduarse como ingeniero, ¿cierto? Pero cada año tienen una serie de actividades que tienen que cumplir, materias que tienen que aprobar para llegar a ser ingeniero. Pero voy a cortarle el micrófono ya porque se escuchan los perros. Entonces, para aprobar esa materia, ustedes necesitan ir a la universidad, necesitan comprarse el libro, necesitan alimentación, necesitan vestimenta, necesitan. Entonces, no sé si ustedes o sus padres tienen que haber desarrollado ya un presupuesto. Perdón, vamos a cortar la huella.
Hay gente esperando. Entonces, para poder ustedes llegar a ser ingenieros y venciendo todas las materias año por año, necesitan recursos, ¿no es cierto? Y ya seguramente mensualmente ya sus padres o ustedes, ¿cierto?, tienen designado cuánto necesitan para estudiar, para libros, para fotocopias, para todo. Esto, digamos, en la vida real. En una empresa es exactamente igual. ¿Qué es lo que se Eso es como que no sería como una tipo inversión, se pudiera decir, o me equivoco. No es una inversión. O sea, ya cuando se ha realizado ya todo y llegan a ser ingenieros, por supuesto que ha sido una inversión para sus padres, porque seguramente ustedes le van a devolver, o ustedes van a recibir el doble de lo que gastaron, ¿no es cierto? Cuando ejerzan su profesión. Pero mientras tanto es un costo, ¿no es cierto?, para llegar a ser ingeniero. Es un gasto que vamos a recuperar a futuro, o algo así más o menos. Claro, Lo que pero no es en este caso no es un gasto, ¿no es cierto? En este caso no es un gasto, es un costo, que luego al final se hace una inversión si ustedes llegan a ser ingenieros, porque muchos se quedan en el camino también. Bueno, entonces en una empresa igual, ¿cuál es el objetivo que tiene la empresa? ¿Quién me puede decir? Minimizar los ¿Cuál es? costos. ganar plata. Generar ganancias. Ganar plata, eso, tener utilidades, maximizar las utilidades. Y entonces, para maximizar las utilidades hay que hacer un plan, mejor si es un plan estratégico. Y entonces, en el plan estratégico se van a establecer objetivos estratégicos para llegar a esa maximización de las utilidades. Esos objetivos estratégicos al final recaen en que vamos a aumentar las utilidades. ¿Cómo aumentamos las utilidades? Mejorando las ventas, aumentando las ventas o disminuyendo los costos, ¿no es cierto? Pero por lo general se aplican más en aumentar las ventas. Entonces, normalmente en una empresa el objetivo es incrementarla. ¿Y cómo incrementamos la venta frente a una competencia? No se pueden reducir los precios, no se pueden competir en precios. Se tiene que mejorar la calidad, entonces habrá objetivos estratégicos referentes a la calidad, a la productividad de la empresa, a la disminución de los costos, a una serie de acciones que se pueden tomar en el manejo mismo de la empresa y que van a definir esos objetivos estratégicos. Hay objetivos estratégicos de producción, de comercialización, de administración, de todos los sectores que involucran a una empresa. Entonces, con esos objetivos estratégicos ya definidos, se establece el plan estratégico y cada año se hace una planificación bajo el paraguas de ese plan estratégico, sin salirse de ese plan estratégico. Y en esa planificación se definen las actividades que se van a desarrollar y los recursos que se van a invertir. Por eso es que se llama presupuesto. Y es tan importante el presupuesto de que en muchos casos sirve para control también, para ver cómo estamos yendo en la actividad. Y en muchas instituciones, como las instituciones públicas, definen
sí han sido muy rentables en la utilización de los recursos. Definen de alguna manera su productividad, definen de alguna manera su eficiencia en el manejo de los recursos. Por eso dicen que cuando llega más o menos a fin de año, se preocupan con lo que se ha gastado en el presupuesto, el cumplimiento del presupuesto. Dicen, no, la alcaldía ya está llegando a fin de año y solamente ha hecho un cumplimiento del 50% de sus presupuestos. Quiere decir que está mal. O si están al fin de año y están en el 80 o 90%, está bien, ¿cierto? La alcaldía, la prefectura, la universidad, las instituciones públicas. Y en todas las empresas públicas y privadas no se gasta nada que no esté presupuestado. Entonces sirve de control. En la vida diaria de cada persona también, las que mejores hacen su presupuesto son las amas de casa, que saben lo que es el vivir día a día y lo que necesitan día a día eh, para la alimentación, para la vestimenta, para el transporte, para cubrir todos lo que son sus gastos, ¿no es cierto? De cada persona. Entonces, uno necesariamente, aunque no lo esté haciendo así en forma formal, lo hace inconscientemente, están haciendo el presupuesto. Muy bien, esa es la importancia de los costos y la importancia del presupuesto. ¿Tienen alguna consulta? Sí, podría explicar de otra manera en qué se diferencia otra vez los costos y los gastos, por favor. Que no capto la diferencia muy bien. No. Sí, es que, por favor. A ver, para hacer picoleses, ¿qué necesita? Palito. Necesita el palito, necesita hacer el jarabe, ¿cierto? Que el jarabe tenga bastante azúcar, que tenga su esencia, o si es de leche, que tenga leche o coco. Todo eso, la leche, el jarabe, el azúcar, el coco, eso es costo para hacer y el palito es costo para hacer el picolé. ¿Sí? ¿Cómo lo hago el picolé? Lo hago con una máquina picolecera. Esa máquina necesita energía. La energía que yo gasto para hacer el picolé también es costo. ¿Sí? El operario que está haciendo el picolé también es costo. Lo que le pago al operario mensual por hacer el picolé es costo. ¿No? ¿Por qué? Porque yo gastando en la leche, gastando en el palito, digo yo, erogando dinero en cada uno de esos aspectos, estoy haciendo el picolé que en costos me va a salir a 0.50, pero yo lo voy a vender a $1. Entonces voy a ganar 50 centavos por cada picolé. Entonces, con ese objetivo estoy haciendo estos costos, por eso se llama costo. ¿Sí? Porque yo tengo mi objetivo final, obtener una utilidad de esa actividad. Eso es costo. ¿Qué es un gasto? Un gasto es lo que usted necesita para comer diario, o lo que le cuesta un pantalón para vestirse, o el costo, lo que le cuesta el transporte para ir a la universidad o para movilizarse en la ciudad. Eso es un gasto. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna finalidad de retorno inmediato, ¿cierto? De que con eso usted vaya a producir algo. Ok, el gasto entonces es algo que se va y no vuelve, mientras que los Que no costos sí tienen, pueden retornar. claro, los costos se pueden Ok, recuperar. listo, ¿Sí? muchas gracias. Ingeniero, Pero una pregunta.
basándonos en ese ejemplo, el carrito del que vende picolé vendría a ser también un gasto, No, un costo. un costo. Ya. Si es de la empresa, es un costo de la empresa. Es una inversión de la empresa, porque el carrito no se deshace en un mes, ¿no es cierto? O en un año. El carrito debe durar por lo menos 5 años. La depreciación de ese carrito ya es costo. Si el carrito, normalmente los carritos son de la empresa. Entonces dije, costo es una inversión que se vuelve a recuperar, el gasto es una inversión que no se recupera y No. presupuestos son como Inversión es otra tesorería. cosa. Inversión es una erogación de dinero. Renovación de dinero. Erogación, una salida de plata, una erogación Entonces, de dinero. No inversión de inversión. inversión Inversión es no otra sería cosa. muchas gracias. Inversión es la compra, es la erogación de dinero para comprar un bien de capital, una máquina, un vehículo, un terreno, un edificio. Eso es inversión. Un escritorio, una computadora. Entonces el carrito vendría a ser una inversión. El carrito es una inversión. Así es. Un ratito voy a enchufar la batería. Muy bien. Eh, ¿alguna otra pregunta? Bueno, estos conceptos van a ir reforzándose un poco más a medida que vamos avanzando en la materia y viendo sobre todo los casos. Ingeniero, una consulta. En eso que dijo del carrito del helado, la salud entra en... No le escuché. ¿Me puede repetir, por favor? No le escuché lo último. En los tipos de erogación que se hace en la salud de uno para que funcione, ¿sería un gasto? Sí. Es una necesidad, ¿no? Una necesidad personal. Ingeniero, están diciendo en el grupo si le podría aceptar. No tengo a nadie pendiente. José Manuel Zapata, 57. Muy bien. Algo que necesito que ustedes sepan ahorita, voy a
No sé si esto. En 10 minutos se va a cortar, pero se vuelve a enganchar ya. Muy bien. Ya vení. Ok, ok. Bueno. Vamos a compartir. Estos conceptos son importantes que los tengamos. El balance y el estado de resultado. Que el balance y el estado de resultado son consecuencias del costo. Ustedes han visto contabilidad, ¿no es cierto? En contabilidad ustedes han visto lo que es el balance. El balance es una fotografía del estado en que se encuentra en determinado momento una empresa, ¿no es cierto? ¿En cuanto a qué? En cuanto a lo que tiene, lo que debe y cuál es su capital. Por eso tiene el haber, el debe y el capital. De manera tal de que el haber es igual a lo que se debe más el capital. ¿De qué está compuesto el balance? El haber está compuesto de los activos fijos. ¿Qué son los activos fijos? Todo lo que se deprecia, todo lo que son inversiones, terreno, edificio, maquinaria, vehículos, muebles y enseres. Y aquí se pone la depreciación, porque estos valores, ¿no es cierto?, que se deprecian van disminuyendo de valor, entonces disminuyen los activos cada año. Cada año de funcionamiento disminuyen los activos porque estos se deprecian, ¿cierto? Entonces viene esa depreciación. Esos son los activos fijos. ¿Cuáles son los activos corrientes? Lo que se tiene, la plata que se tiene en caja y en los bancos, en los depósitos de los bancos. Las cuentas que se tienen por cobrar, o sea, lo que nos deben. Y todo lo que llamamos inventario, lo que tenemos en inventario. Inventario son las cosas que quedan, ¿cierto? Al final del periodo que se trata. Siempre los balances son anuales. Se pueden hacer balances semestrales o trimestrales, como sea, pero es lo que queda al final de ese periodo en cuanto a productos, tanto de productos terminados, si hablamos de una fábrica, o de los productos que se tienen para vender si es una empresa comercial, que quedan todavía, de repuestos si hablamos de una fábrica, de materias primas si hablamos de una fábrica, ¿cierto? Todo lo que se llame inventario. Y además se tienen los activos diferidos. Los activos diferidos son los estudios y proyectos que se hacen para que funcione el negocio, las capacitaciones que se hacen al personal, ¿no es cierto? Y las patentes que se pagan para fabricar o para hacer algunas cosas en la empresa, ¿cierto? Alguna patente que tengamos que pagar. Por otro lado están el debe, ¿qué son los pasivos? Todo lo que se debe, las deudas por pagar, todo lo que se tiene. Aquí hay deudas por pagar a corto plazo, deudas por pagar a largo plazo, y puede ser un poco más largo.
Y el capital es el aporte de capital que han hecho los accionistas de la empresa, o el capital con el que se inicia, con el que inicia la empresa o el negocio, y los resultados de utilidad o pérdida que se han obtenido durante el periodo que esto puede aumentar el capital o disminuir el capital, ¿no es cierto? Entonces, esta columna de aquí tiene que ser igual a esta columna de aquí. Todo lo que es el haber tiene que ser igual al debe. ¿Cómo se refleja esto en los costos? En el resultado de utilidad y pérdida. Ahorita vamos a ver lo que es el estado de resultado. Y en la depreciación, esta depreciación es costo. Todo esto son inversiones, ¿cierto? Que van al costo de la depreciación. Los inventarios también, ¿cierto? Y sobre todo en el estado de resultado. ¿Cuál es el estado de resultado? El estado de resultado está dado por los ingresos que se tienen y los egresos. ¿Cuáles son los ingresos? Las ventas netas, menos el costo de venta, que a esto después lo vamos a ver, que es el costo directo, ¿cierto? Que es de la empresa. Esto nos da los ingresos netos. ¿Y qué son los egresos? Todo lo que se llama costos administrativos, costos de comercialización, costos financieros, la depreciación. Esto nos da el total de ingresos, y los ingresos menos los egresos nos va a dar las utilidades o pérdidas. Eso tiene un impuesto a las utilidades del 25%, menos esos impuestos a las utilidades me da la utilidad neta. Bueno, todo esto lo vamos a ir haciendo en los casos, pero lo importante es que ustedes sepan, ¿no es cierto?, en la contabilidad qué es lo que se refleja en cada cosa. El resultado que se obtiene aquí, el estado de resultado, utilidad o pérdida, viene a reflejarse aquí, en el balance, ¿cierto? La depreciación, esta depreciación es igual que esta depreciación de aquí. Y ahí la depreciación del año y la depreciación acumulada. Entonces lo que se anota aquí es la depreciación acumulada de todos los años, ¿cierto? Si hablamos de varios años de la empresa. Entonces, esto es importante que lo conozcan de entrada, porque no lo vamos a ver, no estamos viendo contabilidad, estamos viendo solamente costos. Pero cómo influyen los costos en la contabilidad es así, de esa manera. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna consulta? No quiero avanzar mucho porque sé que se van a inscribir más y mañana creo que es el último día de inscripción, ¿no? Jóvenes. El último día de inscripción, ¿qué? Creo que fue el viernes pasado, de la anterior semana, creo. No, las adiciones. Las adiciones. Sí. Eso sí puede ser. Sí, En septiembre, ¿no? Septiembre. Están adicionando cosas así. Ya, entonces yo voy a acabar aquí, ¿no es cierto?, por hoy día. Ya desde el próximo martes vamos a entrar ya en materia de costos, básicamente. Esto correspondería a la primera unidad, que son los conceptos básicos de costo, presupuesto y cómo influye en la vida que desarrollamos normalmente, ¿no?
Si ustedes se dan cuenta, todo el tiempo estamos ¿para qué se hacen los costos? Eso es importante. Para tomar decisiones.